Muy buenas tardes a todos. Estamos nuevamente en esta semana y específicamente hoy que estamos recordando un aniversario más de aquella gesta tan importante por la que ha pasado dos países, cuál es la guerra del Chaco. Un día como hoy estamos recordando el cese de la paz del Chaco y con ello hoy traemos a un personaje muy importante de nuestra historia y que nos va a hablar de su vida y también de su intervención durante la guerra que haya ocurrido en aquel año de 1932 al 35. Un personaje muy importante para esa época y hoy nos visita a través de este formato que estamos ofreciendo para que conozcamos más a nuestros referentes de la historia y también que con la intención y las ganas de que pronto volvamos a realizar el tour en la Recoleta misma, en el mismo lugar que siempre estamos ofreciendo y presentando a todos los personajes, los moradores del cementerio de la Recoleta de la ciudad de Asunción. Y es así, entonces agradecemos a cada uno de ustedes y así la Asociación Cultural Manduaná viene cumpliendo con esta misión y con este objetivo de difundir la historia. Con ello ya damos la bienvenida a José Bozano, que va a estar compartiendo hoy su historia y su vida con nosotros. Muchas gracias, José Bozano, por compartir este día y que podamos aprender más de vos y que toda la gente hoy también sepa quién es este personaje que es muy poco conocido, pero que hoy queremos adentrarnos más en su historia. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, muy buenas tardes, noches para usted y para toda la audiencia que está en este medio. Un placer para mí en esta oportunidad salir de esa eternidad y estar aquí en este espacio, en este éter de las radiocomunicaciones y compartir este momento. Bien, empezando a hablar un poco de mí, ¿quién soy? Soy José Alfredo Bozano Baglietto. Yo nací en Asunción justamente el 7 de diciembre del año 1895. Yo vengo de una, como escucharán por mi apellido, vengo de una familia de origen italiano. Incluso mi abuelo llegó a contarme de que había tenido un tío abuelo que había llegado ya al Paraguay allá por el año 1852, cuando en aquel entonces el gobierno de don Carlos Antonio López comenzaba su gestión y un gobierno de expansión comercial, lo que permitió también el ingreso de más personas que puedan ayudar y especialmente este miembro de mi familia que trabajó en los astilleros. Justamente vengo de una familia dedicada al trabajo en los astilleros. De allí es que en mis comienzos también tengo esa, ¿cómo se diría? Tengo en el ADN lo que es el trabajar en las cuestiones marítimas. Bueno, en el caso de mis padres, sí, mi padre es también de origen italiano, que él sí ya había llegado, ingresado a la Argentina un tiempo. Mi madre es argentina de origen italiano también. Y fueron los primeros que se asentaron aquí en el Paraguay. Cuando había nacido, vivíamos allá en una casa cercana a la Loma San Jerónimo, donde justamente estaban apostados los que serían los viejos arsenales de tiempo de los López. Así que gran parte de mis años pasé yo por esta parte de la ciudad de Asunción. En un momento también llegamos a mudarnos, pero en una zona del barrio Sajonia nos ubicamos y estudié también en el colegio un poco que estaba en el Monseñor Lasaña, allá por 1905, incluso hay alguna vieja fotografía por allí entre los archivos. Y bueno,
como vengo de una familia dedicada a los astilleros, ya también desde temprana edad empecé a volcarme en el conocimiento de lo que sería la construcción de embarcaciones, los distintos trabajos que se realizan al respecto. Si bien terminé mis estudios primarios, secundarios, ingresé a la universidad y en principio estudié Derecho por 2 años, hasta que dejé esa carrera para inclinarme a estudiar lo que sería el cálculo infinitesimal, lo que sería también cálculo integral, y así lo que es matemática que está relacionada justamente al área de la ingeniería. Bueno, pasando ya a lo que sería mi etapa desde muy joven, que ingreso yo hacia a la Armada. Estaríamos hablando ya del año 1917, cuando en aquel entonces ingreso como un guardia marina en comisión. En ese caso yo no llegué a ser un oficial de carrera específicamente, ya que en el año anterior, en el año 15, empezaba recién a habilitarse una escuela especializada. De todas formas, ya con los conocimientos, las experiencias de trabajo en el astillero de mis padres, fui trabajando también en aquel viejo arsenal de López, hasta que después de 2 años de gestión, entiendo yo que sería por haber visto mi desempeño, soy llamado en la oficina del propio ministro del Interior, o mejor dicho, lo que es el secretario del Ministerio Ministerio de Guerra y Marina, el coronel Chirique. En aquel entonces me comunican sobre lo que sería la decisión de enviarme a estudiar al extranjero para aprender lo que sería las ciencias aplicadas al desarrollo naval. Siendo de esta forma, entonces llegamos ya al año 1919, entre final del gobierno del entonces el presidente Rafael Franco, quien había fallecido en el cargo, y suplantado por el presidente Montero. Entonces se decide embarcarme en este viaje especial. De esta forma, dejo lo que son los trabajos en los arsenales y el Estado me otorga alguna suma que sería para cubrir parte de la beca, lo que sería el viático, que de cierta forma no fue una suma considerable. De todas formas, me traslado hasta la ciudad de Buenos Aires, donde recibo más instrucciones, y de allí me derivan hasta Nueva York. Llegando a la ciudad de Nueva York, soy dirigido hasta la localidad de Cambridge. En aquella localidad está una prestigiosa universidad. Se trata nada más y nada menos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el Massachusetts Institute of Technology, el famoso MIT, una de las prestigiosas universidades a nivel mundial. Siendo en ese sentido, entonces, que empiezo mi carrera universitaria, estudiando allá con los oficiales de la Marina de los Estados Unidos. Voy tomando diferentes cursos y mientras van pasando los años, entiendo yo que hubo un momento de crisis política importante aquí. De hecho, estalló una revolución, una guerra civil entre los años 22 y 23. Tenía que haberme llegado más, también un giro para poder ir cubriendo mis estudios. Y dada esa carencia que había tenido, hasta entonces tuve que ver alguna forma para poder mantenerme y fue así que trabajé hasta como lavaplatos por allá, de manera a poder mantenerme y no perder la carrera. Fueron como 4 intensos años de estudio. Y tras todos los vaivenes en que en su momento había tenido, logré egresarme como ingeniero y arquitecto naval. En aquel entonces hice también un posgrado, lo que sería en ingeniería aeronáutica. También tomé varios cursos de vuelo y me recibí de piloto naval.
estuve haciendo también varios cursos en distintas bases, como la base aérea de Rockhampton, por ejemplo, y también en otra que tiene que ver con la base naval de Connecticut. Bien, pasaron esos 4 años de estudio, me toca volver al Paraguay. En aquel entonces llego hasta la sede del gobierno y presento todos mis títulos, mis acreditaciones, y llegado un tiempo me derivan de vuelta a los arsenales, a trabajar dentro de los arsenales, el Arsenal I, como también era llamado aquella locación. Si bien en algún momento mantenía mi grado de guardia marina, después de cierta gestión que tuve que estar impulsando con los encargados, me asignan o me ascienden hasta teniente segundo de marina. Y de todas formas, sigo trabajando fielmente en los arsenales, en lo que sería también la estructuración de los talleres también, viendo las distintas áreas que tienen que ver con el trabajo, tanto en cuestiones de embarcaciones y lo que sería la logística fluvial. Ha llegado un momento en que veo que lo que serían las condiciones de aquel viejo arsenal ya no se adecuaban a las necesidades imperantes en aquel momento. Pues ya hablamos de que estaba habiendo un auge de mayor tecnología en cuanto al desarrollo logístico y armamentístico también dentro de lo que fue la Marina. De este modo, había hecho yo un informe para presentar a mis superiores. Y en aquel entonces, viendo la situación, ellos me ordenaron para que yo me encargue de buscar en toda la trayectoria del río Paraguay, por ejemplo, cuál sería la mejor locación para poder ubicar lo que sería un nuevo predio de los arsenales. Llegué a hacer todo el recorrido desde Loma San Jerónimo hasta llegando tal vez a la parte de lo que hoy se conoce como el barrio San Antonio. Pero bien, en la zona del Puerto Sajonia había encontrado un interesante apostadero que por las condiciones del declive del suelo y la ubicación misma que tenía, se adecuaba a la visión que estuve teniendo sobre el modelo para los arsenales de guerra y marina. Recuerdo que en aquel momento estaba apostado allí un batallón. El batallón estaba a cargo del señor Arturo Bray, el capitán Arturo Bray, que algunos seguramente lo conocerán ya porque tiempo después también fue un hombre importante dentro de la gestión de lo que fue esta guerra del Chaco. Recuerdo una tarde de domingo que habíamos tenido una amena conversación, una amena y larga conversación, hasta que en algún momento yo le cuento del plan que estoy llevando a cabo, estoy teniendo, y bueno, allí él me indica de que ellos no se irían a mover de ese lugar, que busque otra zona para ubicar los arsenales. Pero bueno, la verdad que para mí, lastimosamente para él, me pareció el lugar más indicado. Entonces presenté el informe, di los detalles de por qué correspondería ese espacio al ideal para los arsenales. Y fue así que finalmente concedieron la ubicación de los arsenales. ¿Y qué pasó en aquel entonces? Bueno, a ese batallón de Arturo Bray fue obligado a trasladarse a pie hasta la zona de Paraguarí. Una situación anecdótica que aconteció en aquel momento. Y así entonces llegamos hacia el año 26, principio del año 26, que empezamos la construcción, a armar las instalaciones con toda la gente de la Armada Nacional. Empezamos a preparar los talleres, las instalaciones, comenzamos también a la adquisición de los equipos. Si bien los recursos del Estado no eran suficientes, contamos con el apoyo del entonces presidente Eligio Ayala.
Y fuimos trabajando y creciendo, fuimos dándole forma a aquellas instalaciones. Llegamos a obtener materiales de astilleros locales y llegamos a importar algunos equipos también del exterior. También, como era importante la formación del personal, creamos una escuela de habilidades, una escuela técnica para formar profesionales en las distintas ramas de los talleres. Así un buen tiempo, otra vez, el año llegamos 1927. Incluso en aquel entonces llegó a conocer a Virginia Cardoso, quien sería la hija del eminente profesor Ramón Indalecio Cardoso, y cuyo hermano sería Efraín Cardoso, ya un talentoso historiador también. Y bueno, en aquel entonces empezamos una relación y nos casamos. Mientras acontecía eso, un momento en que yo estaba trabajando en los arsenales, recibo una llamada. Me convocan para una reunión en el Palacio de Gobierno. Sin saber yo de qué trataba esa reunión, bueno, llego hasta el despacho del presidente Ayala. Entonces él me comenta que se estaba habiendo una situación bastante complicada en el Chaco. Para aquel entonces, entre esos años, justamente se puede decir de que los bolivianos ya tenían varios fortines que estaban armando en la zona, por ejemplo, hacia el Pilcomayo y otras zonas. Entonces me dice Ayala de que para la defensa de la nación es importante mantener dominadas las vías de los ríos. Y entonces me señala y me dice, para este caso necesitamos adquirir buques navales con la potencia adecuada y usted tiene los planos adecuados. Con ese aviso que en principio me pareció sorprendente, empezamos entonces a analizar la situación. Se siguieron los días y empezamos a gestionar. Llevé los planos, presenté mis proyectos, hablamos con el ministro del Interior y también con otros camaradas. Empezamos a ver cuestiones técnicas. Entonces, finalmente, me comunican la decisión del gobierno de que viajaría yo a Europa para gestionar la compra de este buque de guerra naval. Entonces, nuevamente la siguiente misión ya para ir a Europa, me embarco nuevamente hasta la ciudad de Buenos Aires, donde inicio algunas gestiones y me traslado hasta la ciudad de Londres directamente. Y bueno, allí ya hablamos de lo que sería el proceso de gestar esos buques poderosísimos que serían en su momento que finalmente llegaron al país. Fueron 4 años prácticamente de intensas negociaciones, presupuestos, discusiones técnicas, inclusive visitando varios astilleros, llegamos hasta Escocia, París, también llegamos hasta Italia, Roma, Génova, y viendo de los diferentes presupuestos y las diferentes opciones que teníamos, incluso abrigamos la posibilidad de conseguir algún barco que estuviese, por más que sea usado, que responda a las necesidades que teníamos en aquella época. Aunque lastimosamente no fue posible eso. Entonces comenzaron las gestiones. Están, por ejemplo, los astilleros de Yarrow, también Armstrong y la Saint-Pierre Naval François, que en algún momento tuvimos contacto, aunque ellos enviaron la propuesta con un asesor hasta Asunción. De igual forma, llego a tener contacto también con la Odero Terni Orlando, una firma italiana que también dedicada a los trabajos de embarcaciones, aunque quizás tal vez no con mucha experiencia sobre barcos de guerra del estilo que estuve buscando. De todas formas, también iniciamos algunas reuniones y finalmente nos presenta una propuesta que fue la que más se adecuó a nuestras necesidades.
si bien llegamos a algunas discusiones sobre lo que sería el calado, la potencia de los motores, llegamos a un acuerdo y finalmente el gobierno del doctor Eligio Ayala acepta la construcción de esos, en este caso de estos buques cañoneros. Entonces, se viene allí, si bien yo estaba trabajando también allá por Londres, nos mudamos, hacemos ya nuestra oficina en Génova. Y en ese interín, un punto también que puedo recordar y contar tiene que ver con que no solamente estuve dedicándome a la gestión de la preparación de los buques, sino que en su momento también hice contacto con el general Schenoni, en su momento también estuvo el capitán Arturo Bray y otros, y empezamos las gestiones que tenían que ver con las compras de armamentos, ya que también ellos en una misión de carácter reservada estaban para esa finalidad allá por Inglaterra y también entre Bélgica, España y viendo algunos países también esas gestiones. Inclusive un hecho que casualmente se dio en aquel entonces, que estando yo en un hotel, en el hotel de Londres, normalmente yo era un turista allí, no era ningún militar, por decir de alguna forma, por la vestimenta y esas cosas. Entonces, me llama la atención que llego a ver a un oficial alemán que se acerca a la recepción de ese hotel, procurando conversar con el encargado de la recepción y en algún momento se va, empieza a hacer las averiguaciones. ¿Qué quería esa persona allí? ¿Qué estaba haciendo? Y me cuentan de que se trataba, había sido de un oficial alemán que estaba gestionando también la compra de armamento para el ejército boliviano. Entonces empecé a hacer algunos contactos con gente que ya conocía del MIT. Y sí, efectivamente, es como que por una cuestión de las circunstancias me convertí en un espía, por decirlo de alguna forma, ya que tuve acceso a lo que sería la lista del armamento que ellos estaban buscando allá en Europa. Una información bastante valiosa que también la pude facilitar al general Schenoni. Bien, siendo así, entonces, pasando ya lo que fue especialmente mi misión, nos transportamos hasta Génova. Entonces, allí empiezo a formar lo que sería la Comisión Naval de Europa. Una comisión que no era muy frondosa, que digamos, ya que esa comisión la integrábamos personalmente quien les habla, mi esposa María Virginia, y también en ese caso también nos acompañaba Elena Alcina, quien ya era nuestra pequeña hija de unos 8 meses de edad. Entonces, trabajando en Génova, viendo cómo se iba la construcción de los barcos, me tocó también gestionar lo que sería la adquisición de los cañones antiaéreos y de uso naval, los equipamientos necesarios. También en su momento realicé gestiones con la compañía Marconi para producir los equipos de comunicación que corresponderían tener para este navío en construcción. En eso recuerdo que había leído también un diario allá por el año 27, un diario italiano, donde figuraba un aviso de un ataque del Paraguay a puerto boliviano. ¿De qué se trataba? Tenía que ver con que hubo me entero allí de que hubo un ataque a uno de los fortines que, si mal no recuerdo, sería Vanguardia. Y entonces es como que la chispa del conflicto se venía a venir para cualquier momento. Fue una situación bastante preocupante. Después recibo ya un telegrama desde Asunción preguntándome justamente si para cuándo estarían listos los barcos. Y bueno, se trata del año 27 y llegamos hacia el 28. Calculaba yo que recién en 2 años más estaría terminado. De todas formas, ante esta situación preocupante, igual seguimos intensamente viendo la forma de ir preparando todo lo que correspondía a la construcción de
estos cañones. Hasta que parte de ese conflicto se llega a subsanar y, por un lado, bueno, teniendo de alguna forma una declaración de la Liga de las Naciones, es decir, Paraguay como país agresor en ese caso, pero de todas formas seguimos nosotros trabajando a tiempo completo y procurando ya también obtener estos barcos listos. Llegamos al año 31. Allí por fin pudimos votar lo que serían el cañonero Humaitá y posteriormente el Paraguay. Estos barcos, la verdad que eran de destacada potencia y tecnología para aquel entonces. Estamos hablando de los años, principios de los años 30. Y llegando al año 31, allá por el 19 de abril aproximadamente, ya pudimos emprender el viaje desde Génova para Asunción. Recuerdo una anécdota, una situación que habíamos pasado en el viaje desde Génova, que teníamos que llegar hasta un puesto en Gibraltar, donde estaba apostado la Marina Británica. Se había hecho la comunicación de que íbamos a hacer una parada allí y la intención era simplemente por razones navales, de abastecerse y algunas cosas. Hasta que llegamos a esa zona y, como sabrán, los ingleses, cuando tienen que ver con cuestiones de buen protocolo, de solemnidad, nos esperaban ya con una formación importante de sus buques. Llegamos nosotros sorprendidos por ver sus imponentes submarinos, sus destructores, barcos de diferentes envergaduras. Y es que en aquel momento hubo un error en la comunicación y ellos recibieron como que íbamos de visita oficial nosotros. Si bien fue una situación un poco incómoda de llegar hasta allá, llegamos junto a los oficiales de la Marina Británica y un hecho interesante fue que llegó uno de ellos, un oficial que la verdad que no recuerdo su nombre, pero tenía la portada de una revista llamada James Fighting Ships. Esa revista era un catálogo de todos los navíos de las diferentes armadas de los países del mundo. Y señalando esa revista, cuenta de que allí figuraba lo que eran los cañoneros Humaitá y Paraguay. Y este oficial con admiración nos dice: el Paraguay tiene dos cañoneros modernísimos por su calado y su potencia. Son los mejores y más modernos del mundo fluvial. También tienen una potencia de fuego que son superior a nuestros destructores. Qué afirmación tan reanimante, por decir así, el escuchar esto de parte de un oficial de la Armada Británica, la verdad. Y sí, es que si bien no se pudo obtener no se pudo obtener un barco tal vez a una calidad más regular, como se dice, para ahorrar costos, tuvimos lo que fue en su momento los mejores cañoneros del mundo, los más avanzados a nivel de tecnología. Fue así que, tras prácticamente 2 meses de viaje, de cruzar todo el océano, llegamos hasta el Río de la Plata y entonces ya entramos para llegar directo al puerto de Asunción. Siendo aquel día del 5 de mayo de 1931 que llegamos hasta el puerto ante la conmoción, la algarabía de toda la ciudadanía, al ver llegar a imponentes embarcaciones. Que, como recuerdo, bueno, para tener una idea de las dimensiones, se trata por ejemplo, de eslora o de largo de unos 71 metros, lo que sería la manga o ancho, un poco más de 10 metros, y lo que es el puntal o el puntal de la dimensión dentro de lo que incluye la profundidad hasta la base del barco de un poco más de 3 metros.
Eran barcos de un porte importante y también bastante bien armados, con cañones de tiro de alcance entre 15 a 22 kilómetros, potentes cañones también antiaéreos y equipados con ametralladoras importantes y, como dije, los equipos de comunicación de la Marconi que tenían le daba una originalidad, le daba un formato especial a estos buques. Siendo así, entonces se culmina esa parte, esa etapa de lo que fue la adquisición de los cañoneros. Vuelvo a los arsenales, donde seguimos trabajando también en la preparación logística para acondicionar a lo que serían las tropas. En aquel entonces llegamos al año 32. El problema en el Fortín Pitiantuta, la chispa que enciende la guerra. Entonces, con más razón, en los arsenales se produce un trabajo más intenso, prácticamente ya sin descanso, de 24 horas de faena. Empezamos a trabajar en crear equipos para lo que se llama para las tropas, para los diferentes comandos, los zapadores, también la parte de artillería. En algún momento también nos encargamos nosotros de revisar, había unos fusiles con las siglas MP, modelo paraguayo, adquiridos en el año 2017, que mal llamados fueron ellos los fusiles mata paraguayos. Estos fusiles tenían problemas de que o al disparar se reventaban o se destruían de por sí. Tenían problemas de que hicimos los ensayos, las pruebas, y encontramos que había una cuestión de que las balas, sus pólvoras, ya estaban vencidas o había un cierto desfasaje en los calibres. Entonces, en los arsenales empezamos a trabajar y reparamos todos ellos. Prácticamente 10.000 de esos fusiles se pudieron poner en servicio. También operamos para el hospital en la preparación de herramientas y máquinas de uso hospitalario, también camillas. Por otro lado, empezamos también la producción de carrocerías de madera para los vehículos. Empezamos en la construcción preparando lo que son las carrocerías de madera para los diferentes vehículos. Y habremos hecho en total alrededor de 2.300 carrocerías. Entre otras actividades también fuimos trabajando y vimos la necesidad también de un explosivo especial para uso de la artillería. Y en ese caso nos reunimos a científicos y químicos compatriotas, y allí es lo que se da a luz lo que es la granada Carumbeí. Aquella granada que sería como Carumbeí tortuguita, por la forma que tenía, una granada de mano de forma de tortuga. Y eso fue un invento paraguayo creado en aquel momento, en plena guerra. Recuerdo que se empiezan a fabricar ya para la batalla de Nanagua entre el 2 y 6 de julio, se empiezan a fabricar unas 16 granadas por hora. Hasta que más adelante logramos producir unas 300.000 unidades. Una granada que, haciendo una comparación en cuestión de costos, los bolivianos la conseguían de origen belga, una que era más pesada y tal vez no muy práctica en su uso. Y por cada granada ellos pagaban 300 pesos. En cambio, nuestra producción de Carumbeí solamente costó 12 pesos por cada unidad. Eso también entonces como que fue importante. Es que también con la visión que teníamos, esta guerra del Chaco era una guerra del material. Y quien estaba mejor preparado a nivel de lo que sería materiales explosivos de ataque sería el que tendría la mayor ventaja durante el conflicto. Y fue así que de todas formas seguimos intensamente también los trabajos en los arsenales por esos años. En un momento yo me encargaba de la dirección de los arsenales,
también me encargué de la dirección de transporte, otras dos, tres direcciones. Y decide nuevamente, mediante un decreto que decía, sin perjuicio de mis obligaciones, decidieron nombrarme como director de la dirección militar, lo que sería la aviación naval. Nuevamente también una nueva responsabilidad allí de encargarme en reestructurar parte de lo que sería la dirección naval que en su momento estaba apostado en la zona de Ñuguazú. Igualmente fueron unos meses, unos años de intenso trabajo. Llegamos hacia el año 35, inclusive ya había un plan para también uno de los poderosos cañones del Humaitá. Había un proyecto para desinstalarlo del buque y trasladarlo hasta la zona de Villamontes para hacer un plan de ataque. Si bien felizmente ya para aquel entonces se había declarado el fin del conflicto, lo que justamente ahora se recuerda son 85 años de aquel suceso. Y bueno, eso es lo que parte de lo que fue el trabajo de la Armada. Fue una guerra bastante intensa. Sí se puede decir que en el caso del guerrero del Chaco, la actuación fue heroica, también dentro de la Marina y la aviación. Y fue heroica y estoica la actuación de los hombres en los arsenales. Más de 3.000 operarios que día y noche incansablemente estaban a disposición de la patria, aplicando ellos sus habilidades, sus conocimientos para poder colaborar también con la nación, acompañando a esos hombres y mujeres también que hicieron el sacrificio máximo también por la patria. Fue un tiempo de unidad total para el país. De allí que solamente el concepto del heroísmo entiendo yo que no se aplicaría solamente a los soldados. También son las mujeres, en el caso de tenemos las enfermeras, las madrinas del Chaco como eran conocidas, y todo, bueno, en todo el país, hombres y mujeres son, la verdad, los héroes, los baluartes de lo que fue esta tremenda guerra que tuvimos encima. Son algunos de los aspectos, estimado Almide, que estoy contando. No sé cómo está en el tiempo de ustedes, pensando en esta situación y rememorando la verdad que bueno, no sé cómo estamos en el tiempo. Te estamos escuchando atentamente, capitán, y es importante destacar las condecoraciones que usted obtuvo con relación a las máximas condecoraciones, la Cruz del Defensor y Cruz del Chaco. Aparte de lo que sí se pregunta es si tuvo otras actividades a las que usted se dedicó después o siempre su vida fue permanentemente con la Marina y estuvo hasta los últimos días de su vida en eso. Eso es lo que estaban preguntando. Si se dedicó Bueno, a otra actividad. sí, la verdad que sí. Termina la guerra y recibo de manos del presidente la victoria, Eusebio Ayala, las condecoraciones, la Cruz del Chaco, Cruz del Defensor. Y hasta que terminado la guerra, vivimos tiempos de inmensas pasiones políticas que florecen nuevamente. En el año 36 ocurre una nueva revolución, es derrocado el presidente Ayala y a varios militares que, como yo, nos identificamos como institucionalistas. Lastimosamente nos tocó, como se dice, bailar con la más fea. Simplemente fuimos destituidos y terminamos en la prisión de Peñahermosa. Esa sí fue una de las situaciones tristes que en su momento tuvimos que vivir. Hasta que en algún momento llega una nueva crisis política, fue removido en aquel entonces que era el presidente,
quien fue León Cané, Rafael Franco, y asume el doctor Paiva en la presidencia. Al asumir el doctor Paiva, vuelvo a la actividad ya para más bien asumir, por ejemplo, en lo que fue algún tiempo en la Intendencia de Asunción, allá por parte de entre los años, parte del año 36 especialmente, donde se logra terminar la construcción del Panteón de los Héroes. De allí pasa un tiempo y voy hasta el Ministerio de Guerra y Marina. Asumo también el cargo por un tiempo. Posteriormente me dedico como el ministro de Economía también. Y bueno, parte de esos años también ejerzo la docencia en la Universidad Nacional. En un momento llega nuevamente un golpe de Estado y en ese caso tengo que trasladarme hasta Montevideo, donde llego a pasar un tiempo trabajando, dedicándome ya en forma privada al trabajo en los astilleros. Incluso recuerdo que en aquel momento habían llegado por allá justamente mis queridos cañoneros y llegamos a hacer algunos trabajos de reparación. Y como estos cañoneros respondían en aquel entonces a una de las partes en conflicto dentro de esta revolución interna, los que estuvieron en el otro bando decidieron balear mi domicilio aquí en Asunción. De todas formas, finalmente pasó ese periodo, felizmente, y vuelvo hasta Asunción. Nuevamente retomo las actividades en la Universidad Nacional y allá por el año sería 36, 37, si no recuerdo muy bien, pero un 23 de julio con algunos compañeros llegamos a fundar lo que sería el Centro Paraguayo de Ingenieros. Y prácticamente esas ya fueron una de las pocas actividades. En mis últimos años ya más bien me dediqué a compartir con la familia y bueno, fue un cáncer de páncreas que sería como ya por el efecto tal vez del consumo excesivo del cigarrillo, que era de fumar mucho, así como también de consumir mucho whisky, que eran mis debilidades, por decir, en un momento. Y así, aquel 14 de diciembre del año 1969, una semana después de haber cumplido 74 años, parto a la eternidad. Y entonces, es lo que queda dentro de lo que pude hacer en mi vida y sirviendo a la patria dentro de todo lo que pude hacer. Así es. La verdad que Capitán le tocó un tiempo un poco complicado, un tiempo difícil que justamente nervan en él todo lo que hoy día y todo el tiempo buscamos, que es el patriotismo en serio. Y bueno, supo sobrellevar toda esa situación. Eh, fue heroica su actuación y personalmente puedo opinar mi aprecio hacia su figura, hacia este gran hombre de la patria y realmente ha actuado como todo guerrero y para mí usted es uno de los principales artífices de la guerra del Chaco y uno de los principales para que eh, sea a favor del ejército paraguayo, claro. Sigue ese reconocimiento y ese valor lo tenemos muchas personas hacia su figura, capitán. Muchas gracias. Y realmente yo diría de que los verdaderos héroes están aquí en los arsenales. Fueron esos más de 3.000 operarios y la Armada Paraguaya en sí, que tuvo un protagonismo bastante importante en el soporte, en el apoyo a las Fuerzas Armadas. Eso sí me parece importante destacar. Así es, y bueno, y con esto vamos cerrando esta pequeña presentación porque lo que nosotros queremos es despertar también el interés de la gente que nos sigue para que pueda visitarnos en nuestros recorridos que hacemos en la Recoleta y es importante que, bueno, que acudan la gente cuando esto se reabra y cuando así
la pandemia y la situación nos permita y con ello, la gente que sigue pueda aprender más de ello. Entonces, por eso es que no continuamos y no alargamos, porque si vamos a contar toda la vida, entonces después ya no quedan repertorios para la Recoleta. Bueno, y es importante reconocer la figura de las personas que hacen o que recrean y representan a estos personajes que tenemos en la Recoleta. Y en este caso, así como todos los días, le vamos conociendo a todos nuestros los socios o miembros de la Asociación Cultural Manduana, y en este caso le tenemos a René González, y es un gran conocedor y también investigador, y que estamos en el René por esta representación y por permitirnos conocer más a este referente también, un poco de lo que es la marina y la aviación misma del Paraguay, ¿verdad? Entonces, gracias. Muchas gracias, Papu, y la verdad que es una experiencia diferente esta desde hacer este tour online, como se dice. Y bueno, para mí, procurando también, junto con la Asociación Mandorá, de hacer este humilde homenaje al que sería, que considero la verdad un gran artífice en, en lo que fue en el concepto del patriotismo, más bien diría inclusive. Saliendo más de lo que es una guerra en sí, por lo que estuve estudiando. La verdad que hombres como Bozano, por ejemplo, o se menciona a Esquenoni, y hay otros varios más también, que fue prácticamente una generación de hombres que trabajó desde la honestidad. Inclusive podemos incluir allí, hablando de la palabra honestidad, al doctor Eligio Ayala, que prácticamente el concepto de honestidad y prudencia se aplican en él raramente en un país que en su momento estaba habituado a revoluciones, a escenas de corrupción de alguna forma parecido a lo que vimos actualmente, pero bueno, eso ya es otro tema. Sí, importante un poco y lo valioso, la intención es de darle este homenaje al capitán Bozano para procurar difundir más sobre quién fue este hombre y bueno, ojalá que también pueda servir a la gente para aprender y ir compartiendo también esto que se va aprendiendo. Así es. Bueno, y así terminamos esta jornada más que especial para todos los paraguayos por esta fecha importante que recordamos hoy. ¿Por qué no decir celebrar la paz, verdad? Celebrar esas ganas y esas intenciones que ya se daba mucho antes, pero que se concretaría después con este inicio del 12 de junio. Es así, entonces, muchísimas gracias. También ya me permito agradecer a la comisión directiva de la Asociación Cultural Manduaná por esta posibilidad de acercar las historias de los moradores de la Recoleta. Allí tenemos a varios personajes, héroes, ya habíamos dicho, civiles, militares, y hablando un poco de los moradores de la Recoleta, perdón, donde mismo encontramos, René, el panteón del capitán José Bozano. El caso del subpanteón se encuentra para ser más fácil, la zona del Portón 2, que está en la avenida Choferes del Chaco. Se entra más o menos media cuadra, está en esa zona. Y justamente en un principio recordé a Cardoso, a Efraín Cardoso y el profesor Ramón Indalecio. Justamente que siendo ellos parientes, Ramón Indalecio Cardoso, también en su momento un famoso profesor que realizó las reformas en tiempo de Eligio Ayala, y Efraín Cardoso, que es reconocido historiador. Y bueno, ya también aprovechando la oportunidad, quería agradecerle también a Lourdes Llamosas y María Virginia Bozano, que en su momento pude contactar con ellas y entrevistarle también para conocerle a este gran personaje. Y aprovechar y también mandar un gran saludo a toda la familia Bozano que seguramente nos estará viendo. Y Y es adelantar, un placer haber hecho este personaje y estudiarlo.
Y hay una propuesta de un ascenso póstumo también al capitán que estaba llevando adelante su nieto, José Bozano también, y que estamos trabajando en ello para que pueda hacer pronto eso y que se haga realidad y muchas otras cosas más para que con ello podamos ir aprendiendo más de nuestros héroes de la guerra, no solamente de las guerras, sino que también en otros aspectos, en otras dimensiones que Paraguay tiene mucho que contar. Por eso justamente hay diversidad con relación a los actores y que hay varias aristas de qué tomarse para poder contar historias y por sobre todo hay mucho de qué alimentarnos todavía con relación a la historia de este país, que es grandiosa la historia y más que sentirnos orgullosos de eso y bueno, que sea nuestro cimiento para que seamos verdaderos paraguayos y que construyamos entre todos en base al ejemplo que ustedes digo ya, René, perdón, como José Bozano, el capitán, nos legaron para que podamos seguir esos ejemplos. Es así, ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Vale. Gracias.